A nadie se nos escapa que estamos en un momento de transformación y cambio que está configurando una nueva forma de entender las relaciones laborales y consecuentemente el empleo. La reducción de la natalidad, el envejecimiento de la población y de la fuerza laboral, el aumento de la esperanza de vida, el desempleo, el sostenimiento del sistema de pensiones, la globalización, la internacionalización de las empresas está configurando, como os decía, pues un nuevo entorno que impacta también de manera directa o indirecta en la forma en cómo tenemos que retribuir a los directivos y a los empleados de las compañías. Todos estos cambios que son de tipo social, de tipo demográfico, económicos, laborales, empresariales, como decía, pues impactan de manera directa o indirecta en cómo tenemos que retribuir a las personas en este nuevo contexto. Para mí hay tres puntos que creo que van a marcar el cómo se debe de retribuir en un futuro a los directivos y a los empleados de nuestra compañía. En primer lugar, tenemos que adoptar una visión más amplia de la compensación. La compensación no es solamente una herramienta para pagar dinero, ni para retribuir exclusivamente, a través del fijo, sino que tenemos que adoptar una visión de la retribución más global, que integre tanto la consideración de elementos dinerarios, como pueden ser las retribuciones fijas o las retribuciones variables en cualquiera de sus modalidades, incentivos, bonos, gratificaciones, así como retribuciones no dinerarias o en especie, bien porque se entregan a través de lo que son los beneficios sociales corporativos, o bien porque se permite a los empleados contratarlas a través de los planes de retribución flexible, o incluso pues todas estas medidas y todos estos aspectos que se integran dentro de lo que se conoce como el salario emocional. Todas estas políticas de conciliación, medidas de flexibilidad laboral, formación, el desarrollo profesional, las oportunidades de carrera, etcétera, etcétera. La retribución, como decía antes, no es solamente una herramienta para pagar dinero, no es solamente una herramienta que nos sirve para decirle a cada uno lo que tiene que ganar, sino que bueno, pues tenemos que tener una visión global de la compensación que nos permita pues, diseñar un paquete retributivo competitivo, eficiente, atractivo, que permita bueno, pues aportar o darle al empleado una propuesta de valor diferencial y aumentar la percepción de todos los elementos de compensación que recibe por parte de la empresa. En segundo lugar, tenemos que adoptar una visión de la retribución no tan reactiva como tenemos o como teníamos hasta este momento, de la retribución como factor de coste, sino que tenemos que adoptar una visión más estratégica de la compensación. La compensación es una herramienta para dirigir a los directivos y a los empleados hacia la consecución de los objetivos de negocio. Desde ese punto de vista, pues el principal elemento que va a tomar mayor valor ahí, pues va a ser la retribución variable, como decía antes, en cualquiera de sus modalidades. En el corto plazo, a través de lo que son los programas basados en sistemas de dirección por objetivos, en cualquiera también de sus modalidades, y en el largo plazo pues en el desarrollo de programas de incentivos a largo plazo. La retribución variable es un elemento que se ha desarrollado mucho en los últimos años, todavía queda mucho por hacer, pero será potencialmente pues un elemento que nos servirá pues para apuntalar las políticas y las prácticas retributivas de las compañías. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar la compensación pues para dar respuesta a las necesidades y a las necesidades personales y profesionales de los empleados que conviven hoy en día en el mercado laboral y en la empresa. La función de la retribución tiene que orientarse, como hemos dicho antes, pues hacia la empresa y hacia el accionista, tratando de impulsar el negocio y tratando de ser una palanca para el negocio y para conseguir los resultados empresariales, pero desde luego, como decíamos antes, pues está cambiando la forma de entender las relaciones laborales, la forma de entender el empleo y de cómo tenemos que retribuir a todas estas personas que tenemos hoy en día en el mercado laboral. Hay un aspecto que condiciona todo esto, que es, como sabemos, el tema de la diversidad generacional. Hoy en día conviven en las compañías pues diferentes colectivos, desde los baby boomers hasta las denominadas generaciones X y Z, pues que requieren o que tienen unas preferencias y unas necesidades personales o familiares que hay que cubrir de diferente manera. A nadie se nos escapa que pues una persona de 25 años no tiene las mismas necesidades o las mismas preferencias que una persona de 55. En ese sentido, pues tenemos que adecuar las políticas retributivas a los colectivos que tengamos dentro de las compañías.
En este sentido, pues el diseño de las políticas retributivas nos está llevando ya a segmentar o a diferenciar esas políticas retributivas por tres motivos. Por el que ya comentamos de la diversidad generacional, en primer lugar, porque hay colectivos dentro de las compañías que requieren una gestión salarial diferenciada, y porque los empleados cada vez más pues están demandando que se les retribuya en función de su aportación, en función de su contribución a los resultados y en función de su desempeño. En este sentido, el café para todos y la aplicación indiscriminada de políticas sin tener en cuenta pues las preferencias y las necesidades de los empleados ya no funciona. Estamos transitando de lo que se llama la retribución de masas de épocas anteriores hacia la retribución por segmentos. Es importante que desde estos momentos pues empecemos a preguntarle a los empleados qué es lo que necesitan y cómo quieren que se les retribuya, y hacerles partícipes de su propia retribución. Otro aspecto que hay que considerar pues es, como decíamos antes, todas las medidas relacionadas con el salario emocional, el desarrollo y la potenciación de todas esas medidas, de todos esos aspectos que tienen que ver con las políticas de conciliación, que tienen que ver con las medidas de flexibilidad horaria, de formación, de desarrollo profesional, de ofrecer oportunidades de carrera, de trabajar en un entorno saludable, de fomentar la buena relación entre el jefe y los compañeros. Bueno, pues todos estos elementos intangibles que cada vez tienen más relevancia y que cada vez tienen más peso en la valoración que hacen los directivos y los empleados de su paquete de compensación total. En definitiva, como decíamos, pues estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transformación que afecta a la configuración de las relaciones laborales, que afecta a cómo tenemos que retribuir, cómo tenemos que compensar en los próximos años ante esta nueva configuración del entorno, donde tenemos que tener una visión más amplia de la compensación, donde tenemos que trabajar la compensación y la retribución desde un enfoque de compensación total que integre diferentes elementos retributivos, y utilizar la compensación como una palanca de negocio para impulsar la consecución de objetivos empresariales y para vincular la retribución de los empleados con los objetivos empresariales de las compañías, sin descuidar y sin perder de vista que tenemos todavía pues unos desafíos, unos retos desde las áreas de recursos humanos, desde las políticas de retribución y de compensación, como puede ser la brecha salarial de género, la reducción de la brecha salarial de género, o simplemente pues los retos que nos plantea el sostenimiento de los sistemas de pensiones, que harán que tengamos que pensar en fórmulas también pues para trabajar en el sentido de qué mecanismos o qué instrumentos tenemos que favorecer o fomentar desde la empresa para cubrir pues estas necesidades de los sistemas de previsión social y de la jubilación.